Hola a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Y se escucha perfecto. Perfecto. Antes de partir, me gustaría pedirles un favor a todos y todas las asistentes, si pueden silenciar sus micrófonos, menos las expositoras. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Olivares, soy coordinador de EduLab y hoy día voy a ser el moderador de este webinar llamado Soluciones Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior, organizado por EduLab en conjunto con el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED-UC, perteneciente a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también en conjunto con UC Online, también perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de partir, primero quiero agradecerles a todos y todas por estar acá participando en este webinar, en este momento que estamos viviendo como humanidad, y también desearles de que todos puedan tener la facilidad de estar tomando los resguardos necesarios para el cuidado de ustedes y el de los demás. Ok, EduLab es el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile encargado de potenciar el resultado de soluciones innovadoras en la educación, en las distintas facultades y unidades de la universidad, abarcando todos los niveles educativos, desde la enseñanza parvularia hasta la educación para adultos, incluyendo educación continua y también educación inclusiva. Y por esta razón, nos es muy importante que pueda entregar herramientas y que les pueda ayudar a hacer un aprendizaje a distancia de una manera óptima y efectiva. Es por eso que hoy nos acompañan, acá presente, tres expositoras, y voy a partir presentando a Luz Montero, que es directora de Online, quien nos va a hablar sobre la diferencia entre lo que es la educación presencial y la educación online, también mencionándonos las tendencias que hoy en día se están usando para poder implementar de una manera óptima esta metodología de aprendizaje. Después nos va a acompañar Magdalena Claro, que es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED-UC, de la Facultad de Educación, quien nos va a hablar de las metodologías y formas que podemos adaptar la educación a una educación a distancia, desde la presencial a una educación a. Y para finalizar, nos está acompañando Patricia Canales, que es coordinadora pedagógica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED-UC, perteneciente a la Facultad de Educación también, y ella nos va a hablar en concreto cuáles son las formas que podemos adaptar las distintas TICs para cumplir los objetivos educativos. Cada presentación dura 15 minutos, y al finalizar vamos a dar una instancia de conversatorio para que ustedes puedan hacer preguntas utilizando el chat, y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Antes, igual quiero agradecer a todos y a todas que se hicieron partícipe proponiendo preguntas al momento de las inscripciones, lo que nos permitió poder ahondar mucho más en nuestras presentaciones y complementarlas. Vamos a dar partida con Luz. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Por favor. ¿Sí? Hola. Hola Luz, ¿cómo ¿Se escucha? estás? Sí, se escucha perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Imagino que todos desde nuestras casas, así que esta es una innovación en nuestro modelo de enseñanza. Exactamente. Luz, ahí puse la presentación. Perfecto. Sí, bueno, yo soy Luz Montero, directora de UC Online, el área de la Universidad Católica, encargada de justamente de potenciar la educación online. La siguiente. Vamos a hablar, la educación online es un tema gigantesco, es como decir la educación escolar, pero vamos a enfocar esta presentación, estos 15 minutos, en algún contexto de la educación online y algunas sugerencias para hacer educación online en tiempos de COVID-19. La siguiente. Bueno, yo soy también académico de la Facultad de Medicina, soy médico familiar, pero hace 20 años que estoy trabajando en educación online, y desde hace 4 que dirijo esta dirección UC Online, que pertenece a la Prorrectoría de Gestión Institucional,
y que nace en el 2006 justamente para potenciar la educación online. La siguiente. Fusiona 3 áreas de la universidad, Teleduc, que comenzó hace 44 años, nació en el año 1976, en una alianza entre educación por televisión con Canal 13 y la universidad, y teníamos clase a distancia, pero a través de la televisión, lanzando en el año 99 su primer curso online. Luego, la clase ejecutiva, que es el área de gestión y negocios, que creó la Facultad de Ingeniería en el año 98, y también rápidamente pasó a online, y UC Virtual, que era el área interna de la universidad para virtualizar los cursos propios, pre, posgrado y educación continua. Entonces, eso somos nosotros, un equipo de 75 personas y más de 200 profesores. El siguiente. Tenemos hoy día más de 300 programas online o blended, la mayor parte en el área de la educación continua, teniendo algunos cursos de pre y posgrado. Y la siguiente, sumando más de 1.400.000 alumnos acumulados. No tenemos cifra de los primeros años, pero nuestra estimación de los últimos 5 o 6 años es que esa cantidad. Y ahora, varios de ustedes me preguntaban, bueno, pero como aplícanos la diferencia entre educación online y presencial. La verdad que eso es para 2 horas o 2 meses, pero básicamente no es que uno sea mejor o peor, son cosas distintas. La educación presencial es como ir a ver una obra de teatro, ¿no es cierto?, donde hay un contacto más cercano, donde uno puede oler, sentir, puede conversar con los actores, incluso hay obras que tienen diálogo, pero es para poquitas personas, no es masivo, es más caro, versus ver lo mismo en cine, que es distinto. Imagínense este Oliver Twist en obra de teatro o en cine, llevado al extremo a Netflix, en que yo entro en una plataforma y pagando un precio más bajo puedo tener una gran cantidad de películas, es masivo, es distinto, hay que hacerlo de manera distinta, porque el espectador está de otra manera, en este caso sería el alumno, entonces no es ni mejor ni peor, es distinto, y hay que construirlo de forma distinta, y de hecho tiene muchos elementos de cine, de entretenimiento, porque como no están ahí los alumnos presentes, hay que usar otra estrategia. Entonces, bueno, si después alguno quiere hacerme alguna pregunta específica sobre esto, profundizamos, pero a grosso modo para entender. No es mejor ni peor, es solamente distinto. Y depende de lo que uno quiera o necesite. A mí me gustan las dos. Bueno, a nivel de tendencias globales, primero, para poner un poco de contexto, la siguiente. Estamos frente a grandes fuerzas, 3 grandes fuerzas de cambio, yo diría. Medioambientales, el cambio, el calentamiento global, todos los temas de sustentabilidad, todos los temas sociales, el estallido social, por ejemplo, que vivimos acá, las migraciones, y todos los cambios tecnológicos y la revolución industrial. Y a esto, la siguiente, se añade ahora el coronavirus. Es como la gota que rebalsa el vaso. Se dice que hoy día que vivimos en un mundo VUCA, un acrónimo acuñado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hace más de 15 años, que decían que el mundo actual, a diferencia de la época de la Guerra Fría, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y la verdad que el coronavirus es un tremendo ejemplo de esto. O sea, cómo de un día para otro cambió el mundo, y no sabemos lo que va a pasar, y todo es muy volátil. O sea, estas mismas cifras que les estoy mostrando ahora de hace 3 días o 5, ya cambiaron completamente, y hay que aprender a navegar en este escenario. Esto es lo que nos toca vivir. La siguiente. En este medio ultra globalizado, lo que también en el fondo impacta la educación, la siguiente, con todas estas tecnologías, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la microbiología, ahora, que han generado avances inmensos de la humanidad, y que están impactando todo lo que hacemos.
La siguiente. Y donde el paradigma educativo ha ido cambiando, o el paradigma en realidad de la vida. Antes, no sé, pues nacíamos, jugábamos, estudiábamos, trabajábamos y nos jubilábamos. Y hoy día, la siguiente, mientras jugamos estamos aprendiendo. Eso siempre ha ocurrido, pero antes no lo teníamos tan claro. Luego entramos a la educación formal, colegio, universidad, y luego teníamos que permanentemente seguir estudiando y aprendiendo, tanto aprendizaje formal como informal, porque todo cambia muy, muy rápido, ¿ya? Lo que yo aprendí el lunes en una conferencia de coronavirus, ya no es lo mismo, cambiaron las normas, cambió todo. Tengo que todos los días estar aprendiendo. La siguiente. Y bueno, ¿cómo baja esto a la educación online? Entonces, lo primero es que hay una validación progresiva de la educación online. Los jóvenes, especialmente, la demandan cada vez más, quieren estudiar online. Bueno, con la crisis del coronavirus se produjo una explosión, ¿no es cierto? Pero antes de eso ya venía una tremenda validación, tanto de las universidades. Por muchos años las mejores universidades se resistieron, y esto partió en universidades, digamos, por ejemplo, como la Open University, una universidad gratuita que partió educando a los que no podían acceder a la universidad. Y hoy día tenemos Harvard, MIT, Stanford, todas las grandes universidades entregando full educación online. Esto también obviamente va de la mano de un gran crecimiento de la oferta de cursos y del número de alumnos, y se ha podido hacer gracias al gran desarrollo de las tecnologías, especialmente la tecnología educativa, con un gran cambio geográfico. La balanza de alumnos a nivel mundial, que antes estaba concentrada en Europa y Estados Unidos, hoy día se está moviendo hacia Asia y Latinoamérica, tanto por temas demográficos como por brecha de capacitación. Entonces, el crecimiento de los alumnos online es mucho mayor en Asia-Pacífico y Latinoamérica. La siguiente. Otra de las tendencias muy importantes son, que ya lo estamos viviendo ahora, el gran uso de las sesiones en streaming, ya sea por Zoom, por Google, por todas las herramientas que existen, y la videoclase, ¿ya? Como decíamos, esto se está pareciendo cada vez más a hacer películas, porque hacemos mucha videoclase que tiene un guión, que tiene que tener una trama, un clímax, un reconto. O sea, estamos combinando herramientas de cine con herramientas de educación. Y los alumnos, digamos, quieren aprender así, donde todo hay que hacerlo para que pueda ser visto desde los teléfonos móviles. Hacemos una clase, hay que pensar que la mayor parte de los alumnos en Latinoamérica y en Chile también se están conectando a través de dispositivos móviles, teléfonos o tablets. Por lo tanto, cuando uno diseña una clase, tiene que pensar en eso, ¿ya? Que no es lo mismo estar viendo en una pantalla pequeña que en una pantalla grande con un teclado. La siguiente. Perdón, aquí estamos en casa. Otra tendencia importante es el uso de recursos abiertos. Existe gran cantidad de material en Internet. Por ejemplo, solo en este tema del coronavirus o de aprender online, hay muchísimos materiales. No es necesario empezar a crear todos de nuevo videos o cápsulas o recursos. Primero, busquemos lo que existe. La gran mayoría hoy día es de código abierto, o sea, se puede compartir al menos el link. Por lo tanto, usemos eso cuando hagamos cursos. No inventemos la rueda todos, es imposible. La siguiente. Otra tendencia es la interoperabilidad entre las plataformas educativas, o los LMS, los Learning Management Systems. Para los que no los conocen, existen múltiples plataformas educativas que son como la sala de clases, pero virtual, donde uno puede poner sus contenidos, los videos, las tareas, hacer foros, etc. En la universidad estamos saliendo de Sakai, que era la que usábamos antes, y tenemos Moodle y Canvas, pero existe Blackboard, existe Google Education, existen muchísimas. La verdad que las plataformas son bastante similares. Yo creo que mucho más importante es tener un buen diseño de la clase y buena conexión. La siguiente.
Otra tendencia, probablemente no es para la educación online de emergencia, pero es tratar de incorporar herramientas de la teoría de juegos, de gamification, como avatars, como caminos, como premios, competencias entre los alumnos. La verdad que esto lo hace más entretenido, más dinámico, y los alumnos aprenden más. La siguiente. Y las herramientas de aprendizaje adaptativo, que van conduciendo a los alumnos a través de sus distintos pathways, dependiendo de lo que ya saben, o de cómo van aprendiendo, ¿ya? También esto requiere inteligencia artificial, son desarrollos que no son de emergencia. Así. Otra tendencia son las credenciales alternativas. Aquí les recomiendo este EduTrend, del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, que está disponible online, donde habla que hoy día en realidad muchas personas están formándose permanentemente y adquiriendo estas credenciales alternativas a través de MOOCs, de cursos, de bootcamps, de distintas herramientas, y se arman como un currículum a la medida. Pueden profundizar aquí. ¿La siguiente? Y los MOOCs, que son estos cursos online masivos gratuitos, en que hay que sí pagar por el certificado, pero es muy barato, y hoy día existen casi más de 5.000 MOOCs, Coursera, EDX, Open, ¿cómo se llama? MiridaX, bueno, múltiples plataformas de MOOCs. Yo les recomiendo sobre todo en estos tiempos de disponibilidad de tiempo para los que lo tienen. La siguiente. Esto tiene que ir acompañado de analíticas del aprendizaje. La educación online nos da mucha información, y como no estamos con los alumnos presenciales, es más difícil mirar las caras y saber cómo están, cómo van, si están dropping out, como decimos, saliendo. Entonces, estos sistemas nos ayudan a ir llevando alertas, viendo quién necesita ayuda, qué recursos están viendo más, y una serie de otros, herramientas. Y las realidades extendidas o realidad virtual, que también son para cursos de más desarrollo. La siguiente. Y por último, una tendencia importante es tanto la colaboración con la competencia. Por ejemplo, nosotros creamos una alianza con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de los Andes de Colombia, y estamos compartiendo toda nuestra oferta de MOOCs en una sola plataforma. Entonces, esto es verdad, a pesar que somos universidades que a lo mejor competimos en el mundo online, también colaboramos. Entonces, esto es una tendencia que ha ido creciendo a nivel mundial. La siguiente. Algunas recomendaciones breves, generales, para sobrevivir en este paso de una clase presencial a una clase online. Vamos a hablar de educación online de emergencia, porque la verdad que no es lo mismo que hacer un curso online, ¿ya? Es como, yo le hacía la analogía entre el cine y el teatro. La educación online de emergencia es como más bien grabar la obra de teatro y subirla a algún sistema. No es realmente hacer una película, ¿ya? Pero bueno, es algo intermedio que nos puede permitir sobrevivir. La siguiente. Entonces, lo primero que nada, es importante tener presente el contexto actual. ¿Ya? Hay mucho temor, ansiedad, angustia, mucho estrés. Esto también está generando una crisis de salud mental. Hay personas con problemas de conectividad o no tienen equipos para conectarse. Una familia con varios integrantes que están entre trabajando y estudiando, tienen que compartir el wifi, los equipos, etc. Además del espacio. Hacinamiento, estamos todos encerrados, y soledad, aquellos que viven solos, o en compañía, pero que no pueden ahora juntarse con sus amigos, con sus padres, abuelos. Y por otro lado estamos con un bombardeo de redes sociales, de información, nos satura, y como estamos angustiados, no podemos dejar de mirarla, entonces nos cuesta mucho más concentrarnos, tanto los que son profesores como los alumnos. Entonces todo esto es importante tenerlo en consideración. La siguiente. ¿Qué medios mínimos necesitamos para enseñar online? Primero, un espacio adecuado, idealmente con una buena silla, pues no van a terminar con dolor de espalda como yo, con un computador o un dispositivo móvil, idealmente un computador, pero al menos un dispositivo móvil, con conectividad a internet. Es muy importante el tema
del audio, si no podemos estar en un espacio cerrado o con buena acústica, usar audífonos, porque es muy disruptivo cuando el ruido ambiente no nos permite concentrarnos. Además que estos sistemas amplifican muchas veces el ruido ambiente. Si aquí ladra un perro, ustedes lo van a sentir mucho más fuerte y eso es muy desagradable. O una guagua llorando, o cualquier ruido estridente, se amplifica. Es bueno tener algunos software básicos, como la plataforma educativa, o sea, un LMS, y idealmente un sistema de videoconferencia. O sea, esta combinación yo diría que es la ideal. No, todavía no. Una plataforma más un sistema de videoconferencia. Si no cuentan con alguno de los dos, bueno, háganlo con lo que tengan, ¿ya? Google Classroom, por ejemplo, es un LMS. Ahora, si no cuentan con LMS, al menos tener algún sistema de carpetas o almacenamiento compartido con los alumnos. Crear una carpeta en Google Drive o en Dropbox o en algún otro lugar donde puedan ir guardando material. Porque mandarle todos por mail van a colapsar. ¿La siguiente? ¿Qué 5 consejos básicos daría yo para ya cuando entro en materia? Primero, identificar las competencias o conocimientos, habilidades y actitudes que se pueden enseñar a distancia y aquellas que no. ¿Ya? No todo se puede enseñar online, no vamos a entrar en detalle aquí por el tiempo, pero es bastante fácil, digamos, o bueno, vean ustedes lo que se puede o piden ayuda en sus propias unidades, universidades o colegios. Ajustar las expectativas, o sea, dado el contexto, dado que esto nunca lo habíamos hecho, o la gran mayoría, que tanto los alumnos como los profesores están aprendiendo a hacer esto. Por ejemplo, la primera clase decir que va a ser un piloto, que la primera clase es solo para que aprendamos a usar la herramienta, por ejemplo. No tratar de enseñar materia, sino que es más importante que primero dominen esto, ya es un tremendo aprendizaje, y acogerlos, ver cómo están, o sea, ajustar expectativas. Y ajustar expectativas en cuanto a contenido. No vamos a poder enseñar como un semestre normal. Eso tenemos que hacer el cambio de switch. Adaptar la metodología de clase al formato online, combinando idealmente elementos sincrónicos como este, con asíncronos, como un foro, una tarea, herramientas que los alumnos puedan hacer en sus propios tiempos, porque muchos no van a poder conectarse sincrónicamente. Entonces, la clase siempre tiene que quedar grabada para aquel que no pudo conectarse y además ocupar estas otras herramientas. También, tanto alumnos y profesores, se sugiere tener una rutina diaria, con horarios, pausas activas, evitar el multitasking, porque nos desconcentra mucho, mantener contacto fluido con los alumnos, o sea, contener, apoyar y estar alertas, ¿ya? Vamos a tener muchos alumnos con depresión, con problemas de salud mental. Si alguien no entra, no se está conectando, a conversar con los padres o los apoderados, ojo, digamos, tenemos una responsabilidad también aquí. La siguiente. Y por último, solo para dejarles ahí algunos lugares donde pueden profundizar más, nuestro Centro de Desarrollo Docente tiene un sitio que se hizo principalmente para enseñar a usar Canvas, que es el LMS que usa pregrado, pero también ahí hemos ido sumando bastantes artículos sobre cómo enseñar online. También les recomiendo el sitio del Observatorio de Innovación Educativa, que tiene muy buenos recursos, y existen varios MOOCs sobre educación online. Les recomiendo especialmente este, Learning to Teach Online. Está en inglés, no encontré ninguno bueno en español, pero estamos tratando de hacer uno, así que cuando lo tengamos les avisamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Ahora vamos a dar el pase a Magdalena. ¿Estás por ahí? Si puedes habilitar tu micrófono. Sí, aquí estoy. Perfecto. Estoy cargando mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya. Bueno, me presento. Soy Magdalena Claro. Voy a presentar junto con Patricia Canales. Nosotros vamos a enfocarnos en algunas consideraciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje en línea.
metodológicas y didácticas sobre todo, a partir de lo que es nuestra experiencia. Yo soy la directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales y de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y Patricia es la coordinadora pedagógica. Nosotros nos enfocamos en realidad sobre todo hacia adentro de la facultad. Nuestra tarea principal es preparar mejor a los futuros docentes, futuros y futuras docentes, para enseñar en esta sociedad que es cada vez más digital, donde estas prácticas que estamos describiendo son cada vez más frecuentes y que están de alguna manera transformando y desafiando a las instituciones educativas. Nuestro foco, y nosotros no somos expertas en educación en línea, sin embargo, debido a este rol que nosotros cumplimos, nos ha tocado apoyar a los docentes de nuestra facultad para transformar y trasladar y repensar sus clases dado este nuevo contexto. La experiencia que nosotros tenemos a la base, la más cercana, es la clase invertida, que tiene algunos elementos comunes, pero que supone presencialidad en algún momento, o todo el tiempo, y más bien transfiere los contenidos al espacio virtual para dar espacio a mayor aprendizaje activo en el momento del encuentro presencial. Pero no tenemos experiencia de aprendizaje completamente en línea como UC Online. Eso como una aclaración. Aquí está el equipo, está nuestra página web, de tipo de cosas que nosotros levantamos como observatorio, y tenemos un nuevo equipo, somos 4, y ahí estamos presentados. Pati se incorporó recientemente. Algunas ideas, entonces yo voy a dar algunas ideas iniciales de cómo pensar esto, cómo lo estamos pensando nosotros, y Patricia va a enfocarse en algunas recomendaciones más concretas. Primero, decir algo que para nosotros es muy importante, y es que tenemos que entender que el aprendizaje es contextual. Eso significa que que depende de mucho de los distintos espacios donde aprendemos, de las condiciones de infraestructura. Ahí se abrió un micrófono. Disculpen. Como una capacitación de la Católica. Tiene su micrófono activado, si lo puede silenciar, por favor. Lo voy a dejar así, quiero escuchar. Disculpen. Voy a silenciar audio. Ok. Vale, continuar. Entonces, cuando hablamos de que hay distintas condiciones de aprendizaje, tiene que ver con los espacios físicos, con la infraestructura, con las personas con las que interactuamos, con el modo como disponemos esos espacios, y entonces la manera como aprendemos depende mucho del contexto, y eso es muy importante en el día de hoy. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con esto hoy día? Primero, la idea de que nosotros hoy día no nos podemos encontrar presencialmente, al menos dentro del aula. Nosotros y en las universidades todos diseñamos los cursos suponiendo que nos íbamos a encontrar presencialmente. Y en ese sentido no estábamos preparados, y estábamos en distintas condiciones previas en todas las universidades, en todas las distintas facultades. Tenemos niveles de conocimiento en esto muy distintos, y eso es un tremendo desafío para las universidades. Pero no tenemos alternativa hoy día. Y también otro elemento importante del contexto es que nosotros esperamos que vamos a volver a encontrarnos presencialmente. Nosotros cuando estemos haciendo esto, vamos a pensar que en algún momento nos vamos a volver a encontrar presencialmente con los estudiantes, y eso es importante también para lo que hagamos hoy día. Y en ese contexto, Internet y estas plataformas de aprendizaje abren una oportunidad de aprender y de enseñar de forma virtual, de una manera que, como decíamos, no la teníamos considerada muchos de nosotros probablemente, pero si no existieran Internet y estas plataformas, no podríamos ni pensar en seguir generando oportunidades de aprendizaje compartidas, por lo menos a nivel universitario. ¿Y cuál es nuestro desafío? Es entonces rediseñar
secuencias didácticas y las secuencias didácticas que teníamos planificadas y las metodologías para lograr los objetivos de aprendizaje que nos habíamos planteado para nuestro curso. Y reconociendo, muy importante, que el contexto digital es un contexto distinto al que nosotros habíamos, o para el cual nosotros habíamos diseñado esas clases. Algunas diferencias fundamentales. Primero, el tema del control sobre las condiciones de los estudiantes. Cuando estamos en un contexto presencial, de alguna manera, sabemos que en algún momento los estudiantes van a estar en las mismas condiciones de contexto, en la misma sala de clase, y eso es algo que el docente puede manejar y conoce bien, y por lo tanto puede tomarlo como un input como un elemento para su enseñanza. En cambio, en el contexto virtual, como planteaba Luz, los estudiantes están en diferentes condiciones de contexto, están desde sus hogares, con distintas posibilidades de acceso, con distintas condiciones en términos de espacio, y por lo tanto eso es algo que el docente no maneja, y eso le agrega complejidad. En términos del espacio, gran parte del aprendizaje en contexto presencial de alguna manera se juega dentro del aula, dentro de la sala de clase en ese momento del encuentro. En cambio, en el contexto virtual, el aprendizaje ocurre en espacios diferentes, en momentos diferentes también, como indicamos en la siguiente parte, digamos. El tiempo de aprendizaje en el contexto presencial, de alguna manera se favorece el aprendizaje sincrónico por sobre el asincrónico. También esperamos que los estudiantes hagan cosas entre medio en el proceso, pero sentimos que nos jugamos bastante el proceso en el momento de ese encuentro sincrónico. En cambio, el contexto virtual favorece el aprendizaje asincrónico por sobre el sincrónico, porque el momento del encuentro es escaso, es limitado en sus posibilidades, y por lo tanto requiere de esta asincronía por las distintas condiciones de contexto en que están los estudiantes. Y finalmente, el rol docente, en el caso del contexto presencial, supone un acompañamiento presencial, como decimos, dentro de la sala de clases. En cambio el virtual, un acompañamiento a distancia. Y aquí decir algo, en algunos momentos se plantea que los docentes estamos haciendo menos trabajo con esto cuando se trabaja de forma virtual, y esto es casi lo contrario, o por lo menos no es así, porque implica mucho trabajo, y el estar en esta idea de estar en contacto a distancia con los estudiantes es muy demandante, además de, obviamente, todo lo que implica redefinir, rediseñar una clase que teníamos pensada para otro contexto. Entonces está siendo muy demandante y muy exigente, además de todas las condiciones del coronavirus que nos tienen bastante estresados. Algunas consideraciones didácticas para el diseño de estas clases. Yo voy a dar algunas ideas generales y Patricia las va a especificar, pero primero la idea, como decíamos, de reorganizar la secuencia didáctica en base a los objetivos de aprendizaje. Eso implica probablemente seleccionar algunos contenidos más críticos, subdividir en temáticas, de manera de ir dando en pequeñas dosis, de alguna manera, los contenidos que no requieran tiempos largos ni de concentración ni de atención de parte de los estudiantes. También favorecer metodología de aprendizaje activo y autónomo de los estudiantes. Aquí, sobre todo en la universidad, nosotros podríamos esperar cierta mayor autonomía de los estudiantes a lo que pasa en el mundo escolar, pero por lo mismo es necesario dar ciertas metodologías muy bien explicadas sobre cómo esperamos que los estudiantes trabajen, y eso supone muchas instrucciones y muchas guías de parte del docente. También la importancia de, como decía entonces antes, guiar, estructurar, secuenciar, construir un andamiaje para el aprendizaje. Como decía antes Luz también, esto no basta con subir lo mismo que íbamos a hacer, grabar la clase tal cual, subirla y luego esperar a la siguiente sesión, sino que supone repensar esto en términos de una secuencia de varias tareas diferenciadas en el tiempo, y que permitan ir avanzando hacia el logro del objetivo de aprendizaje. Entender entonces que los momentos de encuentro y sincronía son limitados, son también limitados en su alcance, tanto en términos de tiempo como en las posibilidades que permite, y por lo tanto es necesario pensar en muchas tareas fuera de este momento. Y la importancia, como decía antes, del acompañamiento en el proceso, que tiene que ser muy planificado, en el sentido también de no colapsar al docente y por lo tanto
de alguna manera indicar claramente cuáles son estos momentos, a través de herramientas como foro, a través de algunas reuniones por grupo, por ejemplo, bien asignadas en horario, supone en el fondo una planificación para no terminar dedicados a esto 24 horas del día. Y también la importancia de la flexibilidad como docente frente a las distintas condiciones de aprendizaje en línea de los estudiantes. Aquí no solo hay diferencias de acceso, sino también hay diferencias de habilidades previas, de experiencias previas en esto. Entonces esto agrega complejidad y agrega diferencias individuales y sociales al aula que ya teníamos antes. Y eso es importante de atender, de conocer qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes que no se conectan, que no pueden acceder a los contenidos, que no están participando, y entonces requiere un seguimiento y un acompañamiento individual también. Yo termino acá, entonces voy a dejar mi presentación para que Patricia pueda continuar y manejar desde aquí, desde su computador la presentación. Muchísimas gracias, Marina. Patricia, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, los saludo a todos, a todas. Somos 75, así que gracias por la participación. Recordemos que está el chat ahí a un costado, así que está moviéndose ya, porque estamos entrando a camino más concreto, a un campo de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Así que de eso les voy a hablar, justamente reforzando, en realidad Magdalena ya comentó bastante de cómo hacerlo carne, esto de, acá estoy, ¿me ven, cierto? Sí. La PPT, ya. ¿Cómo hacer justamente estas adaptaciones concretas para que esta adaptación, siguiendo un poco la analogía de luz, si bien estamos grabando la obra de teatro, no va a estar quizás en el mejor de sus resultados, pero lo importante siempre va a ser seguir atendiendo el objetivo de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, retomando un poco, reforzando lo que dijo Magdalena, esta primera parte la voy a hacer un poco más rápido. El contexto, obviamente, que cambia de la sala de clases versus a la cuarentena, pero también tiene que ver, y vuelvo a la idea de luz, de saber el escenario emocional, no tan solo técnico, sino también emocional, para redefinir los tiempos y actividades. ¿A qué me refiero con emocional? Estoy saturada en mi clase, en mi casa, porque tengo que atender a mi hijo, tenemos muchos estudiantes que desconocemos su vida privada, su vida personal, y inevitablemente en este escenario se están conjugando más factores que hacen un poco más complejo. Entonces, evaluando el contexto, recién ahí vamos a poder redefinir los objetivos para adaptar los tiempos y actividades, y como decía también Magdalena hace un momento, identificando los nudos críticos, recién entendiendo ese escenario, vamos a comenzar a evaluar qué tipo de soporte, cuál tipo de plataforma. Evidentemente que el soporte va a ser el digital, pero la herramienta necesariamente va a tener que atender al objetivo y a la habilidad que quiera yo desarrollar en mi curso. Volver un poco a la idea también que planteaba Magdalena de que las actividades necesariamente van a tener que ser más cortas porque, de nuevo, estamos conjugando muchos más escenarios, y además la tarea corta no entenderla como que es una tarea aislada, sino que es parte de una secuencia, y que un resultado, un producto de una actividad bastante breve va a ir concatenado con algo siguiente que de una u otra manera tiene que dirigirse al objetivo final y tiene que tributar hacia el desarrollo de la habilidad que yo estoy abordando en mi curso. Y bueno, estrategias metodológicas o herramientas disponibles, recién lo vamos a evaluar, a revisar cuando ya tengamos definido el propósito final, cuando ya adapté el objetivo, cuando identifiqué el tipo de metodología con la que quiero trabajar, pues bien, entonces me voy al soporte del curso y evalúo si es que es un material audiovisual lo más pertinente
o una plataforma de interacción como puede ser un grupo de WhatsApp, obviamente con tiempos y lineamientos muy claros, y siempre sin dejar de lado el trabajo acompañado, el que el profesor sea un satélite que si bien no está constantemente en línea, o no va a estar eventualmente todo el horario que podría estar en el colegio disponible para los estudiantes, sí o sí va a encontrar estrategias de seguimiento, de notificaciones, de alerta temprana, de cómo resolver una duda antes de que el estudiante se desoriente en esta secuencia que inevitablemente es más autónoma, porque el trabajo sincrónico implica necesariamente que el estudiante desarrolle de manera autónoma, justamente en su espacio privado, en este caso, la tarea que les vayamos entregando. Y en ese sentido, justamente, hay que nunca dejar de atender las nuevas interacciones, nuevos flujos de interacciones, no estamos en un contexto resguardado, esto se cruza con nuevos elementos, y también admitir que la asistencia, participación y la motivación van a tener otro comportamiento. Bueno, lo que les comentaba hace un momento, el acompañamiento es vital, porque es el profesor en este diseño didáctico quien va monitoreando justamente si el estudiante va orientado al desarrollo de la habilidad y al logro del objetivo o no. Y justamente, pensando en qué quiero lograr, aparece el cómo. Y el cómo va a definir qué tipo de actividad lo voy a invitar o la voy a invitar al estudiante, si es que yo quiero que memorice o que analice o que comprenda conceptos o un marco teórico específico, inevitablemente lo voy a invitar a actividades de recordar, de comprender, y de que quizás no lo desafíen en un nivel cognitivo tan activo, mientras que si lo invitamos a una actividad que haya que evaluar, contrastar, identificar su punto de vista y su postura frente al análisis de cierta información, lo vamos a hacer trabajar en niveles más desafiantes como lo pueden ser analizar, evaluar y crear en lo que nos plantea la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para evaluar una secuencia? Vamos a pasar a hacer un breve ejercicio de adaptación de lo que podría ser una clase. ¿Cómo podría yo evaluar el proceso en el que está participando de manera más autónoma el estudiante? De manera formativa, con test de preguntas únicas, en que voy chequeando si es que el contenido está siendo comprendido. De manera de que el marco conceptual no sea un impedimento para seguir avanzando en la secuencia didáctica. Esto también puede ser monitoreado con un intercambio de reflexiones en foros. No necesito estar constantemente atendiendo una conversación por un WhatsApp o mails que eventualmente pueden invadir un poco más el espacio privado, sino que un foro es un espacio resguardado con reglas de interacción y que se va a atender y se van a resolver las dudas cuando sea pertinente. Evaluaciones del tipo sumativa, decíamos hace un momento que se invita a hacer trabajos más breves, y en ese sentido también hago un doble clic, hago una profundización un poco más acabada de cómo voy monitoreando que se vaya comprendiendo el marco conceptual de mi curso, para que finalmente ellos presenten en un formato de videoconferencia, pero de manera muy breve, algún caso, algún análisis, algún punto de vista, frente al contenido. Y es toda esta secuencia, todo este itinerario el que me va a permitir justamente evaluar si es que el estudiante logra los objetivos deseados o no. Por ejemplo, perdón, acá a ver cómo nos podríamos situar en una adaptación. Si un profesor nos dice, mi clase se basa en una cátedra de 40 minutos, con preguntas que fomentan la interacción para el análisis del marco conceptual, y finalizan con talleres grupales de 20 minutos. El cierre se construye entre todos mediante aporte de conclusiones. Estamos pensando en un escenario más o menos tradicional de aula, o más que tradicional, frecuente. ¿Cómo reestructuro esta dinámica? ¿Cómo hago que esta cátedra
se virtualice y que no se convierta en un encuentro agotador de una videoconferencia o de una clase expositiva a través de plataforma. Bueno, ya lo dijimos, el contenido lo tenemos que adaptar claramente y una buena alternativa es realizar a partir de las presentaciones que los profesores ya tenemos, material a un formato de screencast, que es una grabación de tu pantalla, acompañada por una explicación oral. Todo esto se conjuga en un video, en una cápsula breve, que podemos dejarla a disposición de los estudiantes por determinado tiempo en una plataforma digital. Luz nos mencionaba los LMS o diversas plataformas de aprendizaje, redes sociales que a veces se vinculan a espacios de encuentro educativo, y que además podría complementar con recursos como tutoriales, con el análisis crítico de una serie, con la definición o postura crítica frente a una publicación en la prensa, etcétera, y después tener este contenido disponible para los estudiantes, asociarle a una tarea específica, que por ejemplo podría ser dinamizada en un foro, en una plataforma. Este foro necesariamente tendría que ser el insumo para el siguiente paso en una clase, que podría ser el evento sincrónico en una plataforma, perdón, en una videoconferencia. Entonces ya tenemos que entender que en el contexto presencial, una clase de 40 minutos, la podemos adaptar a un video breve, con el contenido esencial. Un formato screencast es bastante amigable y que no dure más de 15 minutos. ¿Y cómo haría entonces para que este taller grupal de 20 minutos que tengo en la sala de clase, en que controlo mi grupo, monitoreo, hago recorrido de sala, veo si están trabajando, cómo lo virtualizo, cómo lo llevo al contexto virtual? Entregando cierto periodo para que los estudiantes realicen la actividad, trabajen de manera colaborativa. Ellos podrían tener un contacto a través de otras herramientas como Google Drive, como un grupo específicamente para un trabajo, etcétera, pero teniendo claridad cuál es el resultado, y que ese resultado se va a presentar en un encuentro breve de videoconferencia, en que la discusión y la búsqueda de las conclusiones más relevantes van a ser de nuevo, el insumo para la siguiente clase, para la siguiente actividad, y obviamente que considerando que el profesor tiene claridad de toda la secuencia, de que en el mejor de los casos nosotros deberíamos tener diseñado lo menos al final de esta obra de teatro, tenerlo claro, y ahí ir orquestando justamente los pasos en que voy trabajando diferentes habilidades con diferentes soportes para que el estudiante logre el objetivo de aprendizaje deseado. Aquí, bueno, quisimos con Magdalena hacer una ejemplificación bastante breve, pero de cómo podía ser esta adaptación, que se adapta a cualquier tipo de asignatura, con tips para que la experiencia que ya tenemos pensada de manera presencial se pueda llevar al contexto virtual. Muchas gracias, Patricia. De nada. Muchas gracias a las tres. Muy buenas sus presentaciones. El chat estaba acá leyendo y está todo el mundo ahí comentando, aportando, así que también muchas gracias a los que están participando. Ahora vamos a abrir el espacio para hacer las preguntas del chat. Y acá tengo una pregunta abierta, y si alguna de las tres quiere responder, puede levantar la mano. La pregunta es la siguiente. Una de las principales problemáticas que me han planteado los y las estudiantes es la conectividad, ya que muchos y muchas son prepago y solo disponen de gigas para las redes sociales y WhatsApp, no para plataformas de cada institución educativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy día pueden enfrentar ese desafío de lo que es la conectividad? Dejo abierto el espacio para la respuesta. Yo puedo contestar lo que estamos haciendo en la universidad. Abrimos, justamente levantamos un poco el diagnóstico y se entregaron creo que más de 450 notebooks a alumnos que lo solicitaron, y no me acuerdo las cifras, pero creo que como 700 alumnos que han recibido apoyo para justamente planes de internet.
Claro, de los casi 30.000 alumnos, nosotros estamos, en general la mayor parte de nuestros alumnos tiene conexión, ya sea por Wi-Fi o teléfono, pero eso es algo que no todas las instituciones pueden hacer, ¿ya? Pero es una opción. Un segundo consejo es tratar de usar más las herramientas asíncronas que consumen menos, mucho menos, digamos, gigas y mucho menos datos. Por eso es importante tener un LMS. Si los alumnos solo pueden conectarse por alguna red social, bueno, hacer algún grupo, algún Google Drive, algo donde puedan encontrarse o compartir documentos. O sea, con la virtualidad se pueden hacer muchas cosas. Hay profesores que han hecho grupos de Facebook con los alumnos, por ejemplo, dado esta limitación, ¿ya? Un grupo cerrado, donde puedes compartir cosas, donde puedes conversar, o sea, Google, ¿cómo se llama? House Party. O sea, de que se puede, se puede. Aquí uno se pone creativo pero si para aquellos que tienen poca conexión, lo ideal es tratar de tener alguna plataforma como Google Classroom, Moodle u otra, donde la mayor parte del aprendizaje ocurra ahí, de manera síncrona, para ocupar menos datos. Entonces, no subir videos, sino que si hay un video, ojalá que esté en la web, y uno subir el link, porque los videos en la web están mucho más comprimidos. Si un alumno tiene que bajar un video, se puede demorar horas, si está en un lugar remoto. O las PPT, subirlas en PDF, que ocupan mucho menos peso. Ojalá las presentaciones no hacerlas como la mía, con muchas fotos muy pesadas, sino que pensar que muchos alumnos no van a tener conexión suficiente. Ocupar más los foros o las tareas, o sea, todas aquellas herramientas que ocupen poca capacidad de Internet. Ese es mi consejo trabajando con médicos de todo Chile, donde hemos tenido gente en todos los extremos y que no tiene buena conexión. Y lo otro que hacíamos era, subíamos todo el curso en formato PDF, para que había personas que bajaban del cerro y iban a un pueblo y ahí, bueno, hoy día ya eso no se puede ni hacer, pero con un poquito de conexión podían descargar el curso completo en PDF. Muchas gracias, Luz. Magdalena, Patricia, ¿le gustaría complementar en algo la respuesta? ¿O pasamos a la siguiente? ¿Pasamos a la siguiente? Genial. La siguiente pregunta es un poquito más de metodología, ¿ya? Y preguntan cómo podemos estimar el tiempo de dedicación del estudiante en la modalidad online para no saturar al estudiante. ¿Se animan? A ver, comento algo ahí. Sí, yo comento algo ahí que también tiene que ver con algo que en el mismo chat es interesante porque se van surgiendo muchas respuestas a las preguntas en el mismo chat. Ahora recomiendo verlo después porque están saliendo hartos tips, hartas ideas, está súper bueno eso. Esto estamos todos aprendiendo, hay que entender esto que somos una comunidad de aprendizaje que vamos aprendiendo lo que le funciona a uno y a otro, qué es lo que nos sale difícil. Y ahí alguien sugería que, claro, que es importante coordinarnos como docentes en las facultades en que estemos para no sobresaturarlos con nuestros cursos. En general hay que pensar en más o menos la dedicación de tiempo que les queríamos pedir a los estudiantes en el curso presencial, pero prácticamente algunos recomiendan dividir eso por dos. O sea, el tiempo que le pueden dedicar, dado el contexto difícil del hogar, es más difícil de manejar y por lo tanto es bueno pensar de alguna manera tratar de dimensionar lo que le debiera tomar a cada estudiante esas tareas según la cantidad de horas que uno tenía contemplada y también coordinarse con los otros profesores para no sobrecargar o no tender a hacer demasiado una misma actividad todos igual. Entonces es importante esa coordinación como comunidad de docentes, yo creo también. Sí, yo aquí puedo sugerir, algo puse en el chat, pero la verdad que esta es la pregunta del $1.000.000. Porque es complejo. Nosotros tratamos de, por ejemplo, estandarizarlo para los cursos de educación continua, diciendo ya,
por ejemplo, un MOOC, un curso que tiene 20 videos, uno dice ya, ¿cuántas horas yo le asigno a este MOOC? 20 videos cortitos de 5 minutos, pero que el alumno ve en promedio 2.5 veces, además tiene que leer material, ya, si yo sumo todo, me dio, no sé, 40 horas o 20 horas, ¿ya? Entonces, me acuerdo que llevé esta consulta a un congreso grande en Estados Unidos sobre el tema, y ahí me quedé plop, porque me dijeron, a ver, nosotros el mismo MOOC, en alumnos de medicina, lo hacen en 8 horas. En alumnos de letras, toman las 20 horas que estimamos. En alumnos extranjeros, 40 horas. O sea, uno puede, claro, tiene que hacer un diseño teniendo muy claro también quiénes son sus alumnos. Porque el mismo curso puede tener muy diferente de horas dependiendo de quién es tu público objetivo. Entonces, eso es una consideración importante, ¿ya? Uno le asigna, y lo segundo, que como uno empieza a usar otros recursos, les da acceso a links, a videos, a material para leer, la clase te tiene que achicar, no sé, yo recomendaría a 1/3, ¿ya? O sea, más chico todavía si usamos otros recursos, ¿ya? Como dice la Magdalena, si solo vamos a hacer clases online, por lo menos la mitad, porque es agotador estar viendo 8 horas de Zoom o 4 horas de Zoom. La concentración no da, chao, apago mi cámara y me voy, y no importa, el sistema sigue midiendo. Pero nosotros tratamos de hacer 1/3 sincrónico, 1/3 material complementario y 1/3 que ellos repasen, lean, hagan sus trabajos, o sea, para estimar cómo, no sé, pues si un curso tenía 60 horas, lo divido en 3. Y por ejemplo, para las clases, en versión online, se estima que más o menos es 1 minuto por diapositiva, ¿ya? De una diapositiva de no más de 6 frases con 6 letras, 6 por 6, ¿ya? O sea, diapositivas limpias, poca información por diapositiva, y pensar que el alumno va a dedicar 1 minuto en promedio por diapositiva. Ahora, se sabe que vuelven a ver las clases, entonces eso también hay que considerarlo, ¿ya? Porque no entendieron algo, en los MOOC vemos eso, que se ven más de 2 veces las mismas clases. Entonces, como consejo final, sobre todo si no tienen la experiencia, no tienen un diseñador instruccional, que son los expertos que hacen esto, nosotros cuando vamos a crear un curso, nos sentamos con el profesor y el diseñador instruccional y vamos armando este puzzle. Ya, pero esto le va a tomar más o menos tanto, esto, y así, y en un proceso que vamos iterando y nos demoramos como 1 mes. O sea, esto es complejo, no es... pero como estamos en online de emergencia, simplificar, hacer menos, e ir viendo cómo van los alumnos. Si ustedes ven que los alumnos están colapsando, quiere decir que están entregando muy poco. Si están aburridos y quieren conectarse más, quiere decir que... Entonces, ensayo y error. Ese es mi consejo. Patricia, ¿te gustaría complementar con algo de las respuestas? Está bien, perfecto. Voy a pasar Sí. a la siguiente. ¿Cuáles son las mejores plataformas para hacer la clase? Hasta ahora estoy usando YouTube. ¿Hay alguna mejor? ¿Cuáles son las plataformas que consumen menos datos? Dejo abierta la instancia. En general las plataformas consumen pocos datos. Lo que consumen datos son los videos, las clases pesadas, o sea, los recursos que están en la plataforma. Entrar a la plataforma es como entrar a internet casi. No, en sí consume muy poco datos, ¿ya? Pero si yo lo cargo con videos pesados, con libros, con cosas pesadas, esa bajada es la que va a consumir datos. Entonces, como consejo, como decía, subir poco, o si suben, busquen un video que esté ya en la web. En YouTube, por ejemplo, YouTube comprime los videos, entonces uno puede verlo en streaming y no consume tanto. Ahora, igual consume, ¿ya? Por eso se pueden entregar otro material en PDF o llevarlos a Word, o, bueno, usar los foros, las tareas, o sea, aplicar otras herramientas que no consuman tantos datos. Y no hay una plataforma, hay múltiples plataformas, depende del grupo, depende, por ejemplo, de las instituciones que ya tienen contratado Google y Gmail,
tienen Google Classroom de manera gratuita. Es una muy buena plataforma. Moodle es una plataforma barata, open source, pero requiere un técnico que la baje, no es llegar y usar. Pero por eso, en general, este es como un tema más para las instituciones, ¿ya? Ir a la institución y inventar, a ver, ¿con qué plataforma disponemos? Y si no se dispone de ninguna, hay que usar sistemas gratuitos como Google Classroom o como Meet de Microsoft, que yo lo encuentro un poco más engorroso. O, bueno, hasta YouTube. Lo que pasa es que en YouTube uno no puede subir documentos, no puede dejar tareas, no puede hacer un foro, es más, para subirlos, para los videos, es más limitado. Facebook, hacer grupos de Facebook para grupos chicos, yo encuentro que salva, digamos, en esta situación. Perfecto. ¿Le gustaría complementar, Patricia? Ahí justamente, de nuevo estamos pensando si es que el soporte juega a mi favor para lo que yo quiero lograr o no. Si es que el soporte en este caso puede fallar y la conectividad o la plataforma que quiero que supla en mi sala de clase no están 100% aseguradas, entonces tengo que repensar la actividad y no necesariamente convocar para un encuentro sincrónico a analizar un video o a desarrollar alguna actividad en que sé que está en riesgo el contacto. Porque si yo puedo pensar que eso se puede hacer de manera previa, entonces lo mejor va a ser justamente que el análisis de ese material audiovisual, que puede ser eventualmente muy pesado y que consuma harto ancho de banda, se desarrolla antes y en el momento de la clase se enfoca la actividad en otro elemento. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir con otra pregunta, que esto también tiene que ver más con la calidad de la enseñanza, y voy a juntar dos preguntas que son similares y consiste en lo siguiente. ¿Cómo podemos asegurar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en una clase online? ¿Qué herramientas debemos tener en cuenta? ¿Y cómo podemos confiar en los procesos de evaluación digital? ¿Respondo yo? Sí, aquí hay varios herramientas hoy día que se utilizan para justamente este tema. Uno es el tema del plagio, que en la medida que uno empieza a enviar tareas, existe el riesgo de plagio. Si uno no tiene ningún recurso comprado o software como Turnitin, que es hoy día el que más se usa, puede googlearlo. Nosotros muchas veces, cuando uno ve que está muy bien escrito, que la redacción es sospechosa, yo copio y lo subo a Google, inmediatamente te dice de quién es. ¿Ya? La gracia de Turnitin u otros sistemas antiplagio es que el alumno tiene que subir primero todas sus tareas a este sistema, el sistema hace un barrido gigantesco por muchas bases de datos mundiales, incluida Google, y te dice qué porcentaje de la tarea está plagiado. ¿Ya? Y hasta un cierto porcentaje está ok, porque uno en general usa citas, pero sobre cierto porcentaje te va poniendo semáforo, ¿no es cierto? Amarillo, rojo, si es mucho. Y ahí uno tiene que revisar la clase. Otra herramienta es el Proctoring, o los sistemas de autentificación, para tomar pruebas en línea. ¿Ya? Nosotros usamos Proctorio en algunos diplomados, que es una herramienta, claro, es que es cara, porque son como $10 por alumno por test. Pero si ya esto va a durar más tiempo, hay que empezar a pensar hay otras más baratas, pero porque aquí hay una persona al otro lado del mundo que cada vez que tú entras a un test, tienes que autentificarte, mostrar tu carnet de identidad, él te copa la pantalla, entonces no puedes abrir otra cosa, no puede pasar nadie por detrás. Si entra alguien a tu espacio de cámara, salta una alarma, te están mirando, entonces, claro, es un servicio premium, pero que no podemos hacer de manera masiva. Entonces, mi consejo es conversar esto con los alumnos. Muchas universidades están implementando como un contrato con algunas recomendaciones para evitar el plagio en los foros, las tareas, donde también se anuncien cuáles son las castigos, porque en el fondo, si no hay ninguna consecuencia, nosotros hemos tenido que hacerlo a nivel de educación continua, explicitar
y tienen que, cuando se inscriben, tienen que aceptar esto. Entonces después hay un problema, y tú ya lo saben. El, el contrato. Y lo otro es tratar de usar algunas metodologías que, por ejemplo, como un trabajo individual, algo que él ponga en práctica y luego rescate la experiencia, que son cosas ya mucho más difíciles de plagiar, ¿ya? O una creación propia, un ensayo, o sea, tenemos que empezar a usar metodologías donde podamos asegurar un poco más esto. También es más carga para el profesor, yo lo sé, pero hacer a lo mejor menos, pero distinto. Perfecto. Muchas gracias, Luz. ¿Le gustaría complementar algo a Magdalena y Patricia? Sí, yo solo reforzar el punto de repensar la forma de evaluar. Ahí estaba justo escribiendo en el chat, donde copiar no importe, porque lo que se necesita es elaborar, es que el estudiante desarrolle ideas propias o elabore sobre alguna temática. Y dejar para la evaluación formativa los exámenes más de respuestas únicas o de alternativas, de repaso de contenido. Entonces es como reconceptualizar un poco la evaluación, enfocarse más en evaluación formativa para revisar contenido preciso y en la parte sumativa hacer trabajos más de elaboración propia, donde siempre igual hay que chequear plagio en algunos casos, y para eso existen software que es bueno mirar cómo funcionan, porque también cómo se aplica ese software, los criterios con los que se aplica son relevantes y dependen de cada curso. ¿Qué porcentaje voy a considerar plagio o no? Depende de la naturaleza de la tarea. Entonces es importante usar estos software también con criterio del docente. Muchas gracias, Magdalena. Ah, Voy a hacer otra solo quería pregunta. agregar. No, dale nomás. Ok. También invitar a los y las asistentes que pueden continuar haciendo preguntas. Vamos a dar cabida a dos más, aparte de esta que voy a leer ahora. Y dice lo siguiente, es más que nada como, lo entiendo como un consejo. Si sería conveniente hacer un grupo de WhatsApp con todo el curso y allí enviar los contenidos de la clase. Y también pregunta qué plataforma se puede usar para reproducir videos en la clase, desde la clase, en este grupo de WhatsApp. No entendí la última parte. ¿Qué archivos o plataformas puede reproducir video de la clase? La primera pregunta, yo creo que es un poco peligroso el grupo de WhatsApp, depende de cuántos alumnos tengan, pero si yo soy profesora de 5 cursos y tengo más de 100 alumnos por curso, mi WhatsApp va a colapsar. Si yo soy profesora magíster y tengo un grupo de 5 alumnos, está perfecto, pero... y también porque el WhatsApp es una herramienta más informal, entonces los alumnos empiezan a hablar de todo y como que se chacrea un poco, ¿ya? Yo les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos que para ellos ponerse de acuerdo, armen grupos de WhatsApp por sus grupos chicos. Eso funciona súper bien, pero tener a grupos grandes en WhatsApp no lo recomiendo mucho. Y plataformas para videos, a ver, está Vimeo, que es una plataforma que se puede contratar, es barata, y ahí se puede subir gran cantidad de videos y los videos quedan en streaming, entonces ocupa muy poca plataforma. Facebook también acepta videos, Instagram, videos breves. Yo creo que Facebook tiene un espacio bastante, pensando en lo gratuito, adecuado en el sentido que puedes armar grupos, puedes subir videos de poco peso. YouTube no te permite esta ¿cómo se llama? Trabajo tan grupal, te permite los videos, pero eso sugeriría yo. Bueno, y si uno tiene un LMS, obviamente en el LMS se suben los videos, pero estoy pensando en aquellos que no tienen un LMS. Muchas gracias, Luz. ¿Le gustaría complementar a Magdalena?
Sí, voy a pedirle a Patti que comente también de Edmodo, que es un Facebook, pero más pensado para las relaciones académicas, para el trabajo académico, que tiene funciones similares a la de Facebook, pero de alguna manera está pensado un poco más para el trabajo académico. Patti, ¿podrías comentar un poquito de las funciones que tú has estado mirando harto eso en detalle? Sí. Bueno, de hecho, efectivamente, a ver, es tentador ocupar o tratar de aprovechar una herramienta cotidiana porque sabemos que el estudiante va a estar muy atento, pero está este riesgo de que, justamente como decía Lucia, chacree o se mezclen los espacios y se pierda la formalidad. Y para eso justamente hay ciertas plataformas que han sido concebidas, diseñadas con una interfaz o con una dinámica de interacción más o menos similar a otros tipos de herramientas que son bastante habituales entre los estudiantes y que pueden facilitar, porque va a ser un espacio resguardado para alguna actividad pedagógica, con una dinámica y una interfaz más o menos similar, entonces va a ser más expedita la adherencia y el saber ocuparla por parte de los estudiantes, pero va a estar resguardado para un propósito pedagógico. Y una justamente es Edmodo, que es bastante antigua, es una plataforma de microblogging que permite, a propósito de cierto contenido, interactuar ágilmente con posts, pero también alojar contenido en carpetas organizadas por temáticas, vincular algún Google Drive en que ustedes los estudiantes pueden estar trabajando de manera colaborativa o tener alojados toda la literatura de un curso. Hay también, por ejemplo, esto en Edmodo, el uso del hashtag, que te permite monitorear conversaciones que pueden ser justamente el detonador de alguna actividad. Vamos a desarrollar un hilo de conversación con el hashtag Ciudadanía Digital. Ciudadanía Digital en tiempos de COVID, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con lo que ustedes quieran situar en su sala, perdón, en su curso. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta, ¿será bueno ocupar redes sociales o herramientas tan cotidianas como un WhatsApp? Yo lo resguardaría para temas muy concretos, como justamente la coordinación muy puntual de los estudiantes y un espacio un poco más resguardado para propósitos educativos que también pueden tener interfaces o se pueden integrar con redes sociales o con herramientas más cotidianas. El mismo modo puedes también vincularlo con tus redes sociales, tiene esta dinámica de hashtag, etc. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Vamos con la última pregunta. Y dice así, pregunta si tienen alguna sugerencia para los usuarios que no tienen cierta... Dame un segundo que se me corrió aquí la pregunta. Si existen sugerencias para usuarios y estudiantes que tienen muy poca experiencia digital. Son personas que están trabajando con microempresarios y microempresarias que quizás les va a costar un poquito el uso de la tecnología y quieren ver bien cómo se hace en esos casos. Yo sugeriría, dada mi experiencia, que se enfoquen primero en enseñarles a usar la tecnología. O sea, hacer sesiones, nosotros incluso, no sé, con Caja Los Andes estamos haciendo unas sesiones para enseñarle a los adultos mayores a usar el teléfono digital, el teléfono móvil, y han sido un éxito. Entonces, porque queríamos empezar a formar a los adultos mayores, nosotros trabajamos en una alianza con Caja Los Andes, pero no podíamos porque ellos no podían acceder al contenido digital. Entonces dijimos, concentremos primero, entonces el primer tiempo en breves tips, cosas muy simples para irlos formando. Entonces, yo creo que esa es la primera etapa, o sea, si no los logras subir, yo hace 20 años cuando partí con educación online, era con puros médicos, pero algunos no sabían usar el mouse. Ahora, en ese minuto hacíamos una sesión presencial, donde les enseñamos hasta aprender el computador. Aquí si no puede prender el computador ni el teléfono, estamos jodidos. Pero esa barrera ya muchos no la tienen, entonces concentrarse en y hacer
Mira, una sugerencia es dos, train the trainers, o sea, formación de formadores, ver quiénes manejan más la tecnología y que esa persona pueda ser mentora o tutora de 3 o 4, porque si son muchos alumnos, uno no puede enseñarles a todos. Y lo segundo, identificar quiénes son liebres y quiénes son tortugas, ¿ya? Que es una herramienta que ocupábamos muchísimo. Entonces, los que se definen liebre, una liebre ayuda a una tortuga, y los poníamos en duplas, y hacían los trabajos juntos, y al final del curso esa persona tenía, la tortuga tenía que lograr hacer las cosas sola. Pero esa es otra estrategia que nos sirvió muchísimo. Y cada uno se identificaba. Ahora, claro, si tenéis 2 liebres y 100 tortugas, es complejo. Ahí nosotros contratábamos tutores, personas que podían hacer este rol, porque el profesor no tiene la capacidad. Perfecto. Muchas gracias, Luz. ¿Le gustaría complementar algo, Patricia o Magdalena? No sobre ese punto, pero que estoy mirando el chat y hay como una polémica interesante sobre el uso de las redes sociales más informales. Y frente al comentario de Diego, primero de Diego, que de alguna manera complementa a Jorge, que está haciendo más bien una solicitud más técnica, pero lo que Diego nos dice es que efectivamente hay evidencia que muestra que estas herramientas informales funcionan en algunos casos y no necesariamente se chacrean si uno cuida las funciones de privacidad y arma grupos especiales. También uno puede plantear ciertas reglas del juego en esos grupos. Yo tiendo a estar de acuerdo con Diego en eso. Creo que efectivamente si uno puede usar otros espacios y más enfocado, está perfecto, pero si ya vienen funcionando los estudiantes con algo y cree el docente que puede manejar esa situación, yo creo que eso, aquí yo creo que tenemos que confiar más en el criterio del docente, en ver qué es lo que siente que le funciona con el tipo de estudiante que tiene, y ahí también acoger lo que dice Jorge, que si efectivamente tienen estudiantes donde la mayoría no tiene internet en el hogar, un gran porcentaje, hay que buscar las maneras de poder seguir vinculados y aprendiendo en la medida de lo posible, bajando expectativas, sobre todo eso que habíamos planificado, como decíamos, para la presencial. No vamos a poder hacer exactamente lo mismo ni lograr de la misma manera las cosas, pero hay que buscar formas. Yo no soy experta en tema de qué es lo que funciona en términos de peso de videos, pero a lo menos hay que ir probando con cosas, como hemos dicho, más livianas, más cortas, pequeñas cápsulas. Se puede pensar en cápsulas de 1 minuto, con algunas instrucciones, algunas indicaciones o algunos contenidos fundamentales, y de ahí asociar algunos links para que el estudiante se vaya metiendo, y cosa de no sobrecargar también la capacidad del teléfono. Los videos hoy día también las empresas de teléfono, de telefonía y de datos están pidiendo que no compartamos tantos videos porque estamos saturando las redes. En el fondo hay que seleccionar bien y efectivamente buscar formas más livianas de transmitir el mensaje y los contenidos, y más bien abrir espacios para, a partir de esos contenidos, generar una interacción interesante y que enriquezca el aprendizaje a través de las redes. Sí, ¿puedo añadir algo? Depende mucho aquí de quiénes son los alumnos, qué edad tienen, qué madurez, cuántos son, si están en distintas partes del mundo, o están, porque nosotros trabajamos con cursos que se dictan a todo el mundo, y tenemos distintas zonas horarias, por ejemplo, entonces es muy complejo hacer sesiones síncronas, y el WhatsApp, algunos escriben en la noche, otros escriben en el día, entonces, como alguien decía ahí, Facebook tiene una herramienta, yo encuentro que si no hay un LMS formal, tiene una herramienta bastante buena, y si usar WhatsApp o medios más informales, la verdad que, claro, con adultos, con grupos más maduros, y sobre todo grupos pequeños, pueden andar perfecto. Con grupos grandes o alumnos más inmaduros, es más riesgoso. Pero ensayo y error, como dijimos antes, estamos todos aprendiendo. Las reglas de juego son súper... Hay las netiquettes, pueden googlearlas, nosotros también lo usamos en los foros, creamos nuestras propias netiquettes, pero
que viene de etiquetas e internet, netiquettes, que son como las reglas del juego para trabajar online. Y cada curso puede poner sus propias reglas, pero yo creo que eso es bueno explicitarlas al inicio, en cuanto a lenguaje, incluso a redacción, ortografía. A veces se ponen a pelear por los foros, o de gente que dice garabato, o sea, hay que tratar de, como este es un nuevo juego, poner las nuevas reglas del juego lo más explícitas posible. En este como contrato, algunos incluso se lo hacemos firmar, digamos, una firma digital, pero no al menos explicitar. ¿Ya? Mira, se espera que usted haga esto en este tiempo, que el lenguaje sea así, que cuide la ortografía, la redacción, que lea primero lo que dijeron sus compañeros antes de hacer un aporte, porque es una lata cuando uno hace un foro y todos contestan como si fuera una tarea y no se crea diálogo. Eso es fomísimo y nadie aprende. Entonces, búsquenlo en la web, netiquettes, o netiquetas, como sugerencia. Perfecto. Ahí lo puedes escribir en el chat, ¿no es cierto? Para que la gente... Sí. Perfecto. ¿Les parece responder la última pregunta? Sí, solamente agregar que para reforzar esta idea que salió durante las exposiciones y ahora en la conversación, no centrarnos en la herramienta, sino que en la actividad que queremos desarrollar para definir después la herramienta, porque si el curso está muy bien encuadrado, se conocen, ya en el escenario virtual, en la sala de clase, tienen códigos de comportamiento instalados, el soporte digital no tendría que ser un problema. Y en un curso en que ya hay una cotidianidad de reglas de interacción y de diálogo, perfectamente lo podríamos replicar en WhatsApp. El tema va a ser, es justamente, si es que no hemos tenido esta experiencia previa, tengo que considerar que hay ciertas herramientas que pueden generar mayor riesgo. Y WhatsApp en ese sentido, ¿por qué tiene un riesgo? Porque habitualmente lo ocupamos para otra cosa. Las redes sociales también habitualmente lo ocupamos para otra cosa. Ahora, si definimos muy bien el propósito y las reglas de interacción, no deberían ser un problema integrarlas en una secuencia didáctica. Muchas gracias, Patricia. Mire, esta pregunta la hace María Paz y quiere saber qué recursos son más adecuados para motivar a los y las alumnas de la generación Z, porque probablemente con diapositivas se pueden aburrir rápidamente. ¿Alguien le gustaría responder? Yo puedo intentar responder. Creo que también vamos viendo ideas que salen en el mismo chat. A ver, también, primero decir que es difícil como hablar de una generación con características todos iguales. Creo que es importante, como hemos estado hablando, de que no, a pesar de que nosotros tenemos estudiantes que han nacido en esta era digital, las experiencias que hay detrás, las habilidades son distintas, pero sí hay cuestiones que son bastante masificadas, que tienen que ver con la manera como nuestros estudiantes acceden se comunican primero y también acceden a información y aprenden. También nosotros hemos visto hay mucha investigación sobre el aprendizaje informal que permite Internet, cómo todos los niños y adolescentes hoy día, para entender cómo hacer algo, miran tutoriales. Creo que tratar de entender esas lógicas, la lógica o la manera de construirse un tutorial puede ayudar mucho también a enganchar con algún contenido, con alguna capacidad o habilidad que queremos desarrollar. Mirar también, ver cuáles son los contenidos que están mirando, la música, las películas, el cine. Hay mucha diversidad, pero también hay cuestiones que son un poco más generacionales que podemos tratar de entender. El mundo de los videojuegos. Hay varios elementos que tienen que ver con la interactividad, con la imagen, con el uso de la imagen, con la posibilidad de trasladarnos a distintos lugares, con una manera de explicar las cosas que, como digo, creo que mirar un tutorial hecho incluso por ellos mismos puede servir mucho. Es un lenguaje que sintoniza con los de las generaciones anteriores, pero que tiene características nuevas y que es importante mirar cómo, y las redes
la oportunidad que tenemos los docentes hoy día es que está todo en la red y tenemos acceso a todo eso que se está produciendo. Y creo que hay harto que aprender ahí para poder establecer este puente para motivar más. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena. Para ir cerrando, me gustaría hacer una instancia, en menos de un minuto, como hacer un cierre, un comentario que a las expositoras les gustaría dar a los y las espectadores. ¿Les parece? Bueno, yo solo diría que estamos en un tremendo desafío, que se puede, que no sabemos a lo que vamos a volver, pero seguro vamos a volver a un mundo distinto al que teníamos, y esto yo creo que llegó para quedarse. No probablemente con la intensidad de ahora, pero yo creo que no hay que pensar que vamos a volver a todo igual, como era antes, sino que hay que subirse al carro nomás. Pero se puede, con paciencia. Eso. Muchas gracias, Luz. Yo quiero agradecer la instancia, súper interesante además los aportes por chat, las preguntas, y también plantear que estamos todos aquí aprendiendo en esto. Yo haría yo tengo un matiz con Luz. Yo creo que yo esperaría que después de esto podamos tener más claridad sobre en qué nos aporta Internet y el mundo virtual y en qué no. Estamos todos sometidos, como yo investigo estos temas, yo he dicho esto, yo pensaba esto es como el mundo perfecto para un investigador porque tenemos como un laboratorio, estamos todos obligados a subirnos a este carro, los que no querían tienen que hacerlo igual, porque si no, no van a poder hacer clases. Creo que todos, para mí lo más interesante va a ser cuando volvamos y podamos conversar sobre qué aprendimos, qué vamos a mantener de lo que hicimos en este periodo, qué no, qué es lo que nos gusta de volver a encontrarnos en la sala de clase. Estoy pensando en el mundo de la educación superior, y creo que entonces yo los llamo a eso, a reflexionar estos días en qué les está aportando Internet, qué es lo que extrañan de la presencialidad, del encuentro en la sala, y que ojalá podamos aprender de eso y hacer mejores clases después de esta experiencia forzada en que estamos todos. A mí me gustaría complementar con una última idea, que es que si bien estamos todos respondiendo y tratando de hacer lo mejor posible, creo que es muy bueno apoyarse de los otros y de nuestros colegas, generar este tipo de instancias, pero también desarrollar la reflexión a nivel de equipo de trabajo. No es algo que yo tenga que enfrentar de manera aislada. No estoy sola en esto, hay una institución, hay lineamientos del equipo directivo, hay eventualmente un proyecto educativo que se está repensando a nivel de universidad, de colegio, propósitos educativos en la familia, a nivel del núcleo familiar que tenemos que repensar y que justamente son los que se van a tener que refrescar y volver a traer al momento en que volvamos a tener un contacto en el exterior y volvamos a las dinámicas de las que estábamos habituados y decir, bueno, bajo este escenario que aprendimos y qué vamos a entender ahora por el proceso educativo, pero enmarcándolo en una reflexión un poco más colectiva. No estamos solos aquí pensándolo. Perfecto. Muchísimas gracias. En lo personal, siento que apuntamos en gran parte a lo que las personas estaban preguntando, y me quedo con, de todas las cosas que dijeron, en lo personal, con dos cosas que para mí son muy importantes: el nunca perder la conexión con los y las estudiantes. Creo que es muy importante eso, saber bien, conocerlos bien, y si bien estamos haciendo todo mediante online, pero nunca perder esa conexión que nos caracteriza como seres humanos. Y también que hay un desafío a nivel país, porque la desigualdad en recursos, que muchas veces puede ser un tropiezo para poder implementar de una manera óptima este aprendizaje en línea. Les quiero agradecer a las personas que participaron, a ustedes tres, muchísimas gracias. Los quiero y las quiero invitar para el próximo jueves, a esta misma hora. Vamos a hacer nuestro segundo webinar con la temática de literatura infantil, y vamos a entregar herramientas para que puedan seleccionar textos para niños y niñas.
Y también decirles que este material va a estar en la página web de EduLab, que es www.edulab.cl, y cualquier comentario, cualquier sugerencia o algún contacto nos pueden escribir a edulab.uc.cl. También pedirles un último favor, que le vamos a mandar por correo esta presentación y también una breve encuesta de satisfacción que nos va a permitir ir mejorando y también recopilando información que para ustedes puede ser relevante y tomarla para los futuros webinars. Deseándole que tengan excelentes días y bueno, vamos a estar atentos para seguir apoyando y aportando desde nuestra área. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y nos despedimos, nos estamos viendo. Muchas gracias, Luz, Patricia, Magdalena y a todos y todas que hoy día nos acompañaron. Nos estamos viendo. Chao, chao.